Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ese rincón donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Es un placer tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, me presento, soy y me encanta compartir mi pasión por estas historias que nos hacen reír, llorar y soñar. Y hablando de sueños, hoy vamos a centrarnos en algo que todos amamos, los finales felices. Así es, vamos a hablar de esas telenovelas turcas que nos dejaron con una sonrisa de oreja a oreja, esas que nos demostraron que a pesar de los obstáculos y las intrigas, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Prepárense para un viaje lleno de romance, esperanza y por supuesto muchos finales felices. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo de las telenovelas turcas. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, manos a la obra. Hoy vamos a recordar algunas de esas joyas turcas que nos regalaron un final de cuento de hadas, esas en las que los protagonistas, después de 1001 pruebas, finalmente encontraron la felicidad juntos. Y lo haremos sin spoilers excesivos, prometido. Solo recordaremos el núcleo de la historia y porque su final nos dejó un sabor dulce en la boca. Empecemos con una telenovela que sin duda conquistó corazones en todo el mundo, *Erkencikus*, o *Pájaro Soñador*, como la conocemos en español. ¿Quién no se enamoró de la química entre Can y Sanem? Esta historia, llena de frescura y romanticismo, nos transportó a Estambul, donde una joven soñadora y un fotógrafo aventurero se encuentran y se enamoran perdidamente. A lo largo de la trama, tuvieron que superar muchos desafíos, incluyendo malentendidos, rivalidades y hasta la propia indecisión. Pero al final, el amor que sentían el uno por el otro era tan fuerte que logró vencer todos los obstáculos. El final de *Erkencikus* nos muestra a Can y Sanem finalmente juntos, felices y realizados, viviendo su sueño de amor. Y ese último abrazo en el barco con el sol cayendo sobre el Bósforo, simplemente perfecto. Profundicemos un poco más en esta joya. *Erkencikus* no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino también una ventana a la vibrante cultura turca. La ambientación en Estambul, con sus paisajes impresionantes y su rica historia, añadió un elemento extra de magia a la narrativa. La música, con sus melodías pegadizas y emotivas, contribuyó a crear una atmósfera inolvidable. Y por supuesto, no podemos olvidar el vestuario, que reflejaba a la perfección la personalidad y el estilo de cada personaje. El éxito de *Erkencikus* radica en su capacidad para conectar con el público a través de personajes entrañables y situaciones cotidianas. Can, con su espíritu libre y aventurero, representaba el sueño de una vida sin ataduras. Sanem, con su inocencia y su creatividad, encarnaba la esperanza de un futuro mejor. Juntos formaban una pareja imperfecta pero irresistible, cuya historia de amor nos recordaba que a veces, los mayores obstáculos son aquellos que nos ponemos a nosotros mismos. El mensaje final de *Erkencikus* es claro: el amor verdadero puede superar cualquier barrera, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por él. Sigamos con otra telenovela que nos robó el aliento, *Ask Laftan Anlamaz*, o *El amor no entiende de palabras*. Esta historia, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, nos presenta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y distante. Como se imaginan, la relación entre ellos comienza con el pie izquierdo, pero poco a poco, a medida que se van conociendo, surge una atracción irresistible. *Ask Laftan Anlamaz* está llena de momentos divertidos, románticos y por supuesto dramáticos. El camino hacia la felicidad no es fácil para Hayat y Murat, pero al final, logran superar todas las adversidades y construir un futuro juntos. Y ese final, con la boda y la noticia de que van a ser padres, un verdadero final feliz. *Ask Laftan Anlamaz* es una comedia romántica que nos engancha desde el primer momento gracias a la química explosiva entre sus protagonistas. La tensión entre Hayat y Murat es palpable desde el inicio, y sus constantes enfrentamientos y reconciliaciones nos mantienen en vilo durante toda la trama. Pero más allá del romance, *Ask Laftan Anlamaz* también aborda temas importantes como la ambición, la lealtad y la importancia de ser uno mismo. Hayat, a pesar de su mentira inicial, es una joven valiente y decidida que lucha por sus sueños.
Murat, por su parte, aprende a dejar de lado su arrogancia y a abrir su corazón al amor. La telenovela nos enseña que el amor verdadero no entiende de palabras, sino de sentimientos y acciones. El final feliz de Ask Laftan Al Lamaz es un merecido premio para Hayat y Murat, que han tenido que superar numerosos obstáculos para estar juntos. Su boda es un símbolo de su compromiso mutuo y la promesa de un futuro lleno de amor y felicidad. La noticia de que van a ser padres añade un toque extra de dulzura a la historia, cerrando el círculo y consolidando su amor para siempre. Otra telenovela que no podía faltar en esta lista es Dolunay o Luna Llena . Esta historia nos presenta a Ferit, un exitoso empresario obsesionado con el orden y la limpieza, y a Nazl, una joven aspirante a chef que trabaja como su cocinera personal. La relación entre ellos es inicialmente tensa, pero poco a poco, a medida que van pasando tiempo juntos, surge una conexión especial. Dolunay es una telenovela ligera y divertida, pero también aborda temas importantes como la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Ferit y Nazl tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo la oposición de sus familias y los secretos del pasado. Pero al final, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier cosa y logran construir una vida juntos. Ese final, con la fiesta en la playa y la promesa de un futuro lleno de amor, simplemente encantador. Dolunay destaca por su estética cuidada y su banda sonora envolvente. La fotografía es impecable con planos preciosos que capturan la belleza de Estambul y la elegancia de los personajes. La música, con sus melodías suaves y románticas, contribuye a crear una atmósfera mágica y onírica. Pero más allá de su atractivo visual, Dolunay también es una historia con corazón. Ferit y Nazl son personajes complejos y entrañables que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Ferit, a pesar de su obsesión por el orden, es un hombre sensible y vulnerable que necesita amor y compañía. Nazl, por su parte, es una joven independiente y trabajadora que sueña con tener su propio restaurante. Su relación evoluciona lentamente, pasando de la tensión y la desconfianza a la amistad y el amor. El final feliz de Dolunay es un reflejo de la evolución de sus personajes. Ferit y Nazl aprenden a superar sus miedos y a confiar el uno en el otro. Su fiesta en la playa es un símbolo de su libertad y su felicidad. La promesa de un futuro lleno de amor es un regalo para los espectadores que han seguido su historia con tanta pasión. Ahora hablemos de una telenovela que, aunque tuvo sus momentos difíciles, nos regaló un final que nos hizo suspirar, Kiralkas o Te alquilo mi amor . Esta historia, protagonizada por Bararduk y Elçin Sangu, nos presenta a Omer, un exitoso diseñador de zapatos que se niega a casarse. Su tía, desesperada por encontrarle una esposa, le ofrece una gran suma de dinero a Defne para que lo enamore. Como se imaginan, la situación se complica cuando Defne y Omer se enamoran de verdad. Kiralkas es una telenovela llena de humor, romance y drama. Defne y Omer tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo los secretos del pasado y las mentiras que han construido. Pero al final, logran sincerarse y construir una relación basada en la confianza y el amor verdadero. Ese final, con la boda y la promesa de un futuro juntos, un verdadero cuento de hadas. Kiralkas es una telenovela que nos atrapa desde el primer momento con su trama original y sus personajes carismáticos. La historia de Defne, obligada a mentir para conseguir dinero, es a la vez cómica y conmovedora. La relación entre Defne y Omer es un torbellino de emociones, lleno de malentendidos, celos y pasión. La telenovela nos muestra cómo las mentiras pueden complicar las relaciones y cómo la sinceridad es fundamental para construir un amor verdadero. Omer, a pesar de su desconfianza inicial, se enamora de la autenticidad y la bondad de Defne. Defne, por su parte, aprende a dejar de lado sus miedos y a confiar en el amor de Omer. El final feliz de Kiralkas es un merecido premio para Defne y Omer, que han tenido que luchar contra viento y marea para estar juntos. Su boda es un símbolo de su compromiso mutuo y la promesa de un futuro lleno de amor y felicidad. El final nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso cuando está construido sobre una mentira. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar una telenovela que, aunque no es tan conocida como las anteriores, me encantó y me regaló un final muy dulce, Benim Tad Yalam o mi dulce mentira . Esta historia nos presenta a Nehat, un padre soltero que le cuenta a su hija Kaira que su madre está en África ayudando a los niños.
Un día, Kaira descubre la mentira y Nehat se ve obligado a contratar a Suna, una joven que se hace pasar por su madre. Como se imaginan, la situación se complica cuando Nehat y Suna se enamoran de verdad. Benim Tadyalam es una telenovela tierna y conmovedora que nos enseña la importancia de la familia, la amistad y el amor. Nehat y Suna tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo las dudas y los miedos del pasado. Pero al final, logran construir una familia juntos y encontrar la felicidad que tanto anhelaban. Ese final, con la boda y la promesa de un futuro lleno de amor y alegría, simplemente hermoso. Benim Tadyalam es una telenovela que nos conmueve con su sencillez y su ternura. La relación entre Nehat y su hija Kaira es el corazón de la historia. Nehat es un padre dedicado que haría cualquier cosa por su hija, incluso mentirle sobre su madre. La llegada de Suna a sus vidas cambia todo. Suna aporta alegría y esperanza a la familia, y poco a poco se convierte en la madre que Kaira siempre ha deseado. La telenovela nos muestra cómo las mentiras pueden tener consecuencias inesperadas y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Nehat y Suna se enamoran a pesar de las circunstancias, y juntos construyen una familia unida y feliz. El final feliz de Benim Tadyalam es un reflejo de la importancia de la familia y el amor. La boda de Nehat y Suna es un símbolo de su compromiso mutuo y la promesa de un futuro lleno de alegría y felicidad. La telenovela nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la familia es el tesoro más valioso que tenemos. Y bien, amigos, estas son solo algunas de las muchas telenovelas turcas que nos han regalado finales felices. Por supuesto, hay muchas más que merecen ser mencionadas, como Senkalkam con la chispeante historia de amor entre Eda y Serkan, una pareja que pasa de la antipatía al amor verdadero a través de un contrato que se sale de control, o Erkay una historia de venganza y amor prohibido que a pesar de sus momentos oscuros, nos regaló un final agridulce pero satisfactorio, donde el amor y el perdón logran prevalecer, incluso Kukur que aunque es más de acción y drama, tiene un núcleo familiar muy fuerte y termina con una sensación de esperanza y renovación para el clan Koval. Pero el tiempo es limitado. Lo importante es que estas historias nos demuestran que a pesar de los obstáculos y las dificultades, el amor verdadero siempre puede encontrar su camino. Y eso, en los tiempos que corren, es algo que necesitamos recordar. En resumen, hoy hemos hecho un recorrido por algunas de las telenovelas turcas más populares que nos han regalado finales felices. Hemos recordado Erkencikus Asklaftan Anlamaz Dolunay Kiralkas y Benim Tadyalam destacando porque sus finales nos dejaron una sonrisa en el rostro y un sentimiento de esperanza en el corazón. Hemos visto que a pesar de las intrigas, los malentendidos y los obstáculos, el amor verdadero siempre puede triunfar. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje por el mundo de los finales felices en las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Ahora, quiero saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas con finales felices. ¿Hay alguna que no haya mencionado y que les haya encantado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. ¿Qué les pareció el final de Afil y Ask con Aise y Kerem finalmente construyendo su familia? O tal vez el final de Mucice Doctor una historia inspiradora sobre un médico con autismo que demuestra su valía y encuentra el amor y la aceptación. Cuéntenme todo. Y para terminar, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay esperanza para un final feliz, tanto en las telenovelas como en la vida real. Hasta la próxima, mis queridos telenoveladores.